Buenos días. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Qué bueno. ¿Qué les parece si vamos a la palabra de Dios? Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Les anunciamos que el próximo domingo iniciamos la serie del Espíritu Santo y en el día de hoy vamos a estar compartiendo un tema individual que pienso que es de mucha importancia como todos los temas, pero siento que el tema de hoy es como cuando vamos al médico y en otras visitas rutinarias, cuando vamos al médico, ¿verdad? Nos dice el doctor, bueno, tienes que cuidarte con comer esto, tienes que bajar de aquí, pero hay momentos donde el doctor dice, si te comes un pan más, si te bebes una Coca-Cola más, pues te puedes morir. Y pienso que eso nos da un susto saludable. ¿Sabe lo que es un susto saludable? Es lo que el Señor va a hacer en el día de hoy. Vamos a hacer una oración para que Dios nos hable y para que me dé la gracia a mí para enseñar bien. Padre, gracias por tu bondad y misericordia, Señor. Te pido que por medio de tu palabra nos hables, nos confrontes, nos exhortes, exponga lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Necesitamos escuchar tu palabra, Señor. Necesitamos ser alertados y desacomodados, Señor, si es que estamos de manera espiritual. Yo te pido que le hable a tu iglesia, nos hables, Señor, a cada uno de nosotros, y te pido la gracia, el denuedo y la sabiduría para enseñar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. El título de hoy que voy a compartir se llama Cristianos en estado de coma. ¿Cómo se llama el tema? Cristianos en estado de coma. Este tema obviamente va dirigido pues a cristianos que están espiritualmente casi muertos. Para los que piensan que no están así en esa condición, también nos ayuda porque nos previene, ¿verdad? Nos cuida de caer en dicho estado, ¿no? Entonces, esta palabra es para todos, algunos que están al borde de la muerte espiritual, otros están de camino, algunos están bien, y los que están bien, pues gloria a Dios por ti, aprenderás hoy para no caer en este lugar. Cristianos en estado de coma, fíjense, la enseñanza que voy a compartir hoy voy a ilustrar mucho con términos médicos. Pero usted me va a acompañar en su mente y cada vez que yo use un término médico, pues como no soy doctor, soy pastor, usted lo va a conectar con el alma, con el corazón espiritual. Solamente voy a usar términos médicos con el fin de ilustrar lo que no podemos ver en nuestra alma. Es lo que Jesús hace cuando habla de parábolas, nos habla de cosas divinas, celestiales, espirituales y usa cosas terrenales para que podamos entender. Amén. Ezequiel 37, versículo 1. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí, dice el profeta Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Aquí a la nación de Israel, una nación que estaba espiritualmente muerta, el Señor por medio de Ezequiel le manda este mensaje. Este mensaje aludía, como siempre hablamos, de la doble referencia en el estado presencial, o más bien dicho actual, en cuando Ezequiel hablaba, así estaba la nación espiritualmente muerta, pero también aludía a aquellos días cuando iba a venir el Mesías, que iba a traer un avivamiento por medio de Pentecostés. Entonces aquí lo vamos a aplicar de manera práctica a nuestra vida. Dice el versículo 2, dice el profeta, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo. Aquí está hablando de los huesos secos. Dice, y por cierto, secos en gran manera. Se sabe que sequedad es sinónimo de muerte. Dice, y me dijo, hijo de hombre. Aquí cuando le dice hijo de hombre, lo está llevando a que entienda que solo Dios puede revivir, resucitar, dar vida. Y le dice a él, hijo de hombre, como le dice a Pedro, Simón, acuérdate que eres mortal. Solo yo puedo traer vida. Le dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Es decir, no sé. Estoy viendo un montón, dice Ezequiel, de huesos secos y solamente tú sabes, Señor, no sé.
La Biblia hace referencia del cuerpo material y también habla del alma inmaterial. El cuerpo físico es el que todos podemos ver en un espejo de cristal. Usted esta mañana quizás se vio en el espejo, ¿verdad?, para arreglarse, venir a la iglesia. Pero el alma solo la podemos ver por medio del espejo de la palabra, según dice Santiago en el capítulo 1, verso 25. Nuestro cuerpo físico y nuestra alma inmaterial tienen mucha similitud. Y vemos, por ejemplo, en nuestro cuerpo físico tenemos un corazón material. Es el músculo que bombea la sangre a todo nuestro cuerpo para mantenernos con vida. Y en nuestra alma tenemos un corazón espiritual. El proverbista dice que ese corazón espiritual es de donde mana, sale, fluye la vida. Eso dice la palabra. Por ejemplo, así como nuestro cuerpo físico, material, recibe golpes o heridas, ya sea alguna caída o accidente, de la misma manera el alma puede ser golpeada y también puede ser herida espiritualmente. La palabra habla de golpes físicos y de golpes en palabras. El golpe físico va dirigido al cuerpo físico y las palabras o la palabra ofensiva directamente al alma. Lo mismo sucede con nuestra salud. Necesitamos tener salud física en nuestro cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Como también necesitamos salud espiritual en nuestra alma. Ambos, tanto el cuerpo físico como el alma, aunque no son los mismos, o sea, no es lo mismo, sin embargo, trabajan como un solo cuerpo. Están unidos. El alma está, o el cuerpo, ¿verdad?, es donde se encuentra guardada el alma. El alma es la vida, el cuerpo nada más es la vestidura o lo que cubre el alma. Cuando Jesús narra la historia del rico y Lázaro, Jesús nos revela que cuando alguien muere, el cuerpo material es sepultado bajo tierra en un cementerio y allí, bajo la tierra, se descompone y nada más quedan los huesos como muestra de la muerte. Pero allí también dice que el alma, dice Jesús en esta historia, el alma, nuestro cuerpo inmaterial, pasa a un lugar eterno y allí Dios decide el destino donde irá el alma, hacia la salvación eterna o a la condenación eterna. Daniel 12:2, solamente le leo este texto bien rápido. Dice, muchos de los que están muertos y sepultados, fíjense, muertos y sepultados, se levantarán de sus tumbas, algunos para vivir para siempre y otros para sufrir vergüenza y desprecio sin fin. Cuando descuidamos nuestro cuerpo, corremos el peligro de enfermarnos con alguna condición que afecta a todo nuestro cuerpo de manera negativa. Nos va matando lentamente, vamos perdiendo las fuerzas, nos debilitamos, nos enfermamos, finalmente morimos físicamente. Ahora, ¿cuál es la causa de los infartos y paros cardíacos? Pregunto. Bueno, según los médicos, y usted aquí es donde va a comenzar a conectar esto con el alma, con la vida espiritual. Según los médicos dicen que los infartos y paros cardíacos tienen que ver, número uno, escuche la conexión, por la mala alimentación y la falta de buena alimentación. Espiritualmente son los que escuchan enseñanzas antibíblicas, doctrinas torcidas, cosas que no dice la Biblia, eso es mala alimentación. La falta de buena alimentación es la ausencia de la palabra de Dios. Entonces podemos estar o en las dos al mismo tiempo o en una de las dos. Es decir, hay gente que no tiene ninguna palabra. Ni están siendo mal alimentados ni bien alimentados y obviamente espiritualmente están muertos. Están también los que están siendo mal alimentados sin buena alimentación y están espiritualmente muertos. También los doctores dicen que los infartos o paros cardíacos vienen por falta de ejercicio físico cotidiano, la falta de hacer ejercicio. Estoy tratando de hundir la barriga mientras predico este tema. Por la falta también, dicen los médicos, de paz y reposo. O sea, usted conéctelo con el alma. O sea, así como el cuerpo físico necesita alimentarse bien, no comer nada malo, descansar, hacer ejercicio, de la misma manera el alma necesita buen alimento espiritual, no chatarra espiritual, descansar, reposar y ejercitar lo que se come. ¿Sí o no? Bueno, estas son las causas mayores de un infarto o paro cardíaco. Las estadísticas dicen que en el 2021 murieron aproximadamente 700,000 personas por causas de enfermedades del corazón.
cada 33 segundos mueren personas por enfermedades cardiovasculares. Los infartos y paros cardíacos es la causa número 1 de las muertes en los Estados Unidos. Ahora, ¿cuántos conocen lo que es un desfibrilador? Un desfibrilador. ¿Alguien sabe? Bueno, alguno, 2 o 3 saben, ¿verdad? Bueno, un desfibrilador, si no me sale la palabra ya sabe porque no soy doctor, pero un desfibrilador es un dispositivo que aplica descargas eléctricas para restablecer el ritmo cardíaco normal. Cuando alguien sufre una arritmia cardíaca, eso sucede cuando el corazón se acelera muy rápido y puede provocar un infarto fulminante. Si late muy lento, puede sufrir un paro cardíaco. Bueno, el desfibrilador lo conocemos más como el aparato de electroshocks. Usted lo ha visto, ¿no? Que comienzan a cargarlo y luego, diga conmigo, a ver cómo están los efectos especiales en la iglesia. Usted quizás ha visto películas, noticias, o a lo mejor lo ha visto en vivo, cuando tratan de revivir a alguien que ha sufrido un paro o un infarto, pienso que más un paro, ¿no? Y le ponen el desfibrilador o el electroshock para resucitarlo. Y le ponen eso en el pecho. Y esto tiene el sentido o el propósito de enviar descargas eléctricas al cerebro para revivir a la persona que ha caído en estado de coma. La pregunta que hoy nos debemos hacer, entrando más en lo espiritual, ¿acaso podríamos tener un paro cardíaco espiritual? No tiene que decir amén, pero piénselo. ¿Podemos acaso experimentar una arritmia espiritual? Para nosotros es más fácil entender el alma, el corazón espiritual con términos médicos. ¿Por qué? Porque el alma no se ve, solamente se ve el comportamiento. Una arritmia, por ejemplo, es cuando el corazón comienza a funcionar de manera lenta, provocando fatiga o falta de fuerzas. La arritmia también puede causar que nuestro corazón se acelere y palpite más rápido de lo normal. En algunos casos nos puede provocar un paro o un infarto. Así como nuestro corazón bombea la sangre, ¿verdad? Puede tener un infarto o paro cardíaco, lo mismo nos puede suceder en lo espiritual. Podemos experimentar problemas del corazón espiritual muy similares a los del corazón que bombea la sangre. Corazón, el músculo que tenemos entre las costillas. Las enfermedades del corazón espiritual pueden ser, escuche bien, la amargura, el endurecimiento, envanecimiento, la hipocresía, la terquedad u obstinación, la indiferencia, la apatía, frialdad, el odio, celos, envidia, una lista de enfermedades espirituales, llamados pecado. Muchas de esas enfermedades, mis hermanos, nos pueden llevar finalmente a una coma espiritual. Por ejemplo, ¿cómo sería un infarto o paro del corazón espiritual? ¿Cómo sería esto? Bueno, vamos a ilustrar. Un paro cardíaco en nuestro corazón espiritual puede ser cuando ya no reaccionamos espiritualmente, cuando perdemos toda sensibilidad, cuando perdemos las fuerzas de seguir como cristianos. Estamos débiles, estamos a punto de morir espiritualmente y finalmente apostatar del camino cristiano y abandonar la fe. Si usted nota, va gradualmente una persona alejándose de Dios. Arritmia espiritual, por así llamarle, puede ser cuando andamos demasiado lentos o andamos demasiado rápido como cristianos. Hay algunos cristianos que no se animan, hay otros que hay que sentarlos, tranquilo, ¿verdad? Eso puede ser una arritmia espiritual. Nos mostramos, por un lado, indiferente a las cosas de Dios o nos queremos adelantar a los tiempos de Dios, andamos acelerados y propensos a un infarto espiritual. ¿Usted ha escuchado casos de personas cristianas que dice, wow, conocí un hermano o una hermana que estaba activa en el Señor, servía, hacía esto, lo otro, y de repente le dio un apagón espiritual? Repentinamente decimos, wow, ¿qué le pasó? Esta persona yo veía que era dedicada al Señor y de repente le jalaron el cable, se apagó. En una ocasión, Pedro tuvo un infarto espiritual, andaba acelerado, queriendo abarcar todo, y es Jesús que luego trata de revivir a Pedro con su electroshock divino. Después que Pedro le da una arritmia espiritual, y claro, estoy ilustrando con términos médicos,
Pedro se acelera a los acontecimientos y niega a Jesús 3 veces. Luego Pedro experimenta lo que podemos entender como un paro cardíaco espiritual, hermanos, paro cardíaco de su corazón, del alma. Jesús encuentra a Pedro tirado en el suelo entre la vida y la muerte, espiritualmente hablando, y toma en sus manos el aparato electroshock, aquí Jesús, y en la primera descarga eléctrica le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro abre los ojos entre la vida y la muerte y le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. En la segunda descarga eléctrica, diga conmigo, así nos está haciendo el Señor ahora mismo. Pedro, ¿me amas? Pedro comienza a reaccionar poco a poco, con un poquito más de fuerza, y le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Ya en la tercera descarga eléctrica, Pedro despierta completamente. En primera, o más bien en Juan 21, versículo 17, fíjense lo que dice. Juan 21, 17. Le dijo la tercera vez Jesús: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ahora que estás vivo, sírveme. La arritmia espiritual puede ser también cuando andamos lentos, apáticos, apagados, débiles espirituales. Ya congregarnos es una lucha, ya no leemos la Biblia como antes, solo oramos por los alimentos. Estamos a punto de tener un paro cardíaco en nuestra alma. En Hebreos 12, versículo 12, en la versión Palabra de Dios para Todos, noten lo que dice el autor a los Hebreos. Dice: fortalezcanse nuevamente, porque se han debilitado. Dice el verso 13: fíjense bien por dónde caminan, para que su debilidad no los haga perder y así puedan salvarse. La Biblia nos habla de lo que conocemos como apostasía. Diga conmigo, apostasía. ¿Quién es esa señora? Dicen algunos. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué significa? En términos muy sencillos, la palabra apostasía significa apartarse de la fe cristiana. Así de sencillo. ¿Qué significa? Apartarse de la fe cristiana o abandonar el camino cristiano, que es lo mismo. La apostasía se puede dar a nivel congregacional, es decir, toda una iglesia se puede apartar, puede desviarse de la fe cristiana adoptando doctrinas anti o extra bíblicas. Y vemos a cada rato iglesias que se desvían, estaban bien, comenzaron bien, tenían 20, 10, 30 años, pero de alguna manera algo pasó y metieron una doctrina y se desviaron. Eso se llama apostatar de la fe también, a nivel congregacional. Pero también se puede dar en un solo cristiano que abandona la fe cristiana. En un solo se puede dar. Existen muchos argumentos por teólogos famosos en el YouTube que dicen que cuando alguna persona abandona la iglesia después de varios años, deja a Cristo, deja la fe, ellos dicen que esta persona en verdad nunca fue cristiano. Ahora, yo no tengo duda que sí se puede dar ese caso. Pueden haber personas que nunca fueron cristianos y finalmente sale su verdadero color. Al final dicen: no, esto no es para mí. Pero la Biblia nos habla, hermanos, de que apostasía es cuando un cristiano nacido de nuevo decide voluntariamente alejarse o abandonar a Dios. Alejarse del camino cristiano, irse al mundo como Demas y como muchos más. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia y pongamos por un momento a los teólogos famosos a un lado y vamos a leer nada más la Biblia. ¿Sí la leen conmigo? En su Reina Valera, Hebreos capítulo 3, verso 12, nada más con las palabras que vamos a leer es suficiente, nada más con leer. Hebreos 3, verso 12 dice, mirad ¿qué? Hermanos. ¿Mirad qué? Hermanos. Tengan cuidado, cristianos significa. ¿Están captando hasta ahí? Bueno, dice, mirad hermanos, tengan cuidado que no haya en ninguno de vosotros, aquí vosotros son los creyentes, dice, corazón malo de incredulidad. Bueno, ¿a quién se está dirigiendo el autor a los hebreos?
a cristianos. Pastor, ¿cristianos con corazón malo de incredulidad? Sigamos leyendo. Dice, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Bueno, la palabra apartarse aquí en el lenguaje original significa apostatar, que significa abandonar la fe cristiana por completo. Ahora, si tú le preguntas a un cristiano activo si está planificando abandonar a Dios, ¿qué nos va a responder? Nadie va a decir que sí. Lo que pasa es que esto se da gradualmente, nos vamos enfriando, muriéndonos, y poco a poco viene la muerte espiritual y nos fulmina un infarto espiritual y no nos damos cuenta cómo. Porque es gradual, es lento. No es un pecado que te desvía del Señor, no es uno. Es un estilo de vida en dirección contraria a la palabra de Dios. Seguimos leyendo, verso 13. Dice antes, o sea, antes significa, o sea, no se llenen, ¿verdad?, su corazón de incredulidad, no tengan corazón malo. Antes bien, exhórtense los unos a los otros. Noten que sean cristianos, es en la iglesia. Entre tanto que se dice hoy, es decir, en cada momento aprovechen el tiempo para que ninguno de vosotros, cristianos, se endurezca por el engaño del pecado. Pregunto, ¿se puede endurecer un no cristiano? Sí, no, yes, no, maybe so. Como hizo un video, maybe. El no cristiano espiritualmente ya está endurecido. La promesa del nuevo nacimiento dice que nos dará corazón de carne. Es cuando conocemos a Cristo que viene un corazón de carne. O sea, quizás alguien tenga un corazón humanamente tierno, humanamente, pero ante Dios es una piedra, porque no acepta al Señor. Está cerrado. Noten las palabras, mirad hermanos, le está hablando a cristianos, apártese o para apartarse del Dios vivo, advertencia al cristiano. Dice, exhórtense los unos a los otros, es decir, anímense para que ninguno se desvíe. La exhortación, hermanos, aquí es porque cabe la posibilidad de que un cristiano nacido de nuevo se aparte de Dios. La advertencia es precisamente para que ninguno de nosotros nos alejemos de Dios, porque es posible. Si no, no aparecieran esas advertencias en la Biblia. Por eso dice el texto, para que ninguno de vosotros se endurezca. Ahora, miren qué curioso, hermanos, qué curioso. Algunos quizás conocerían el término médico esclerosis. Levante su mano si usted ha escuchado esa palabra, esclerosis, sclerosis. A veces esclerosis múltiple, esclerosis es una palabra médica. Bueno, la voy a explicar. Los doctores usan esta palabra para referirse, escuche bien, al endurecimiento de las arterias que se conectan con todo el cuerpo. Eso es esclerosis. Y nos damos cuenta que la palabra scleros en el griego significa duro o endurecer. La palabra que aparece en Hebreos, hermanos, me estoy tomando el tiempo para que nadie quede confundido. Esa palabra endurecer en la Biblia, en Hebreos 3, en el griego es sclerocardia, que significa corazón endurecido. Esa es la palabra original que usa el autor a los hebreos. Sclerocardia, corazón endurecido. Y esta advertencia, hermanos, es para nosotros. ¿Por qué? Porque ya Dios nos ha dado un corazón nuevo, de carne, suave, que siente las cosas de Dios, sensible. Nos molesta el pecado, nos duele que se pierdan las personas, etc. Pero gradualmente podemos caer otra vez en un corazón de piedra, hermanos. Eso dice el texto. En la Biblia aparecen dos tipos de incredulidad. Dos tipos de incredulidad. La primera referencia de la palabra incredulidad es en referencia a los no cristianos. Es en referencia a los que no creen al Evangelio, los que voluntariamente rechazan el mensaje de Cristo. Son incrédulos. Los incrédulos es una referencia a los que no creen. Pero la segunda referencia, y esto se entiende por el contexto que rodea la palabra, la segunda referencia a la palabra incredulidad es en referencia a cristianos nacidos de nuevo que después de haber creído en Cristo lentamente, gradualmente se van enfriando
al punto de caer en incredulidad. La advertencia de Hebreos es a cristianos de no caer en un estado espiritualmente en coma. Quiero que noten lo que dice 1 Corintios 10, versículo 1. Voy a leer la versión nueva, Biblia Viva, es una versión bien sencilla para que lo entiendan más fácil. Aquí Pablo, hermanos, le va a hablar a la iglesia cristiana en Corinto y les va a dar una advertencia, hermanos. ¿Qué va a usar como ejemplo? El pueblo que salió de Egipto. Los va a usar como un ejemplo para que no imitemos lo que ellos hicieron. Fíjense lo que dice 1 Corintios 10, lo van a poner en la pantalla. Dice, no quiero, ¿qué dice luego? Hermanos. ¿Le está hablando a quién? A cristianos. Es Pablo hablando. ¿Usted cree que Pablo se confundía de quién era un cristiano y quién no? Bueno, Pablo sabía quién era cristiano, como usted y yo sabemos. No quiero, hermanos, que ignoren lo que le sucedió a nuestro pueblo siglos atrás. En el desierto todos tuvieron, así como nosotros, bajo la nube y todos atravesaron el mar. Dice el verso 2. A esto podríamos llamarlo bautismo. Dice, en el mar y en la nube pasaron por el agua, como usted y yo. ¿Cuándo se bautizaron en las aguas? Bueno, es simbólico, así como ellos. Salieron de Egipto al bautizo. Ah, ¿creíste? Bautizo. No hay duda de que sí creyeron. Dice el texto más adelante, para unirse a Moisés, nosotros para unirnos a Cristo. Pero fíjense lo que dice, verso 3, luego comieron el mismo alimento espiritual. ¿Por qué dice el mismo? Porque lo está comparando con el creyente del presente. El mismo alude a igual que nosotros. ¿Cuántos creyeron en Jesucristo? Así como ellos. El mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. ¿Se acuerdan cuando Jesús en Juan 6 dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre? Pues ellos bebieron y comieron. Ahí lo dice. Creyeron significa. Es una alusión a aceptar a Cristo por completo. Sigo leyendo, hermanos. Cristo estaba allí con ellos como poderosa roca de refrigerio espiritual, igual que con nosotros. Significa que así como nosotros hemos creído, también ellos creyeron, no hay duda. Sin embargo, dice Pablo en el verso 5, a pesar de todo, la mayoría de los israelitas no obedecieron a Dios y murieron allí mismo en el desierto. Aquí morir es, se fueron al infierno. Usted luego ve a Judas, verso 5 en adelante. De aquí aprendemos una lección, hermanos. ¿Por qué nos está dando la lección a nosotros? Porque cabe la posibilidad de hacer lo mismo. Dice, cabe una lección que no debemos, le está hablando a cristianos, desear lo malo como ellos lo desearon. Verso 7, no debemos adorar ídolos como ellos. O sea, las escrituras nos dicen que el pueblo se sentó a comer y a beber y luego se produjo el desenfreno. Se distrajeron en el camino a la tierra prometida, que para nosotros es la vida eterna. Verso 8, no debemos cometer inmoralidades sexuales como varios de ellos hicieron, por lo que 23,000 cayeron muertos en un día. Y luego termina diciendo, no pongamos a prueba al Señor, porque muchos de ellos lo hicieron y murieron mordidos por serpientes. Nosotros podemos ser mordidos por Satanás. Las advertencias aquí, hermanos, es para los cristianos. Lo que diga el YouTube no tiene sentido, hermanos. Lo que dice la Biblia es lo importante. Y se lo leí casi en modo lento, versión lenta. Así como nosotros, o más bien nuestro cuerpo necesita tener salud física, de la misma manera, mis hermanos, nuestra alma debe estar en buen estado de salud, ¿sí o no? Así como debemos de cuidar nuestro cuerpo físico con buena alimentación, ejercicio, buen reposo, de la misma manera nuestra alma necesita buena alimentación, ejercicio y reposo. Todos como cristianos podemos correr el peligro de caer en una coma espiritual. Yo estoy incluido, hermanos. Todos podemos correr este peligro. Todos estamos expuestos a la posibilidad de caer en una muerte espiritual si nos descuidamos de la fe. ¿Están entendiendo hasta ahí? Por ejemplo, una de las 7 iglesias en Apocalipsis, el mismo Señor le dijo lo siguiente, Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3.
Aquí el Señor le trae una advertencia. Es como cuando, y creo que lo está haciendo ahora, hermanos, el Señor prende la linterna espiritual en nuestro corazón y nos hace ver algo que a lo mejor no estamos viendo. Un pastor de una iglesia, como en el caso mío, nada más está limitado a predicar la palabra. Yo no veo el corazón de nadie. Puedo ver sus actitudes, frutos, pero hasta ahí me llega. A veces no veo yo ni mis actitudes. Tiene que el Espíritu Santo o mi esposa decírmelos, ¿no? Entonces, aquí el Señor, cuando dice, escribe al ángel de la iglesia, el Señor prendió su foco espiritual, el fuego de sus ojos, y sacó algo que el mismo pastor no veía. El ángel de la iglesia aquí es el pastor de la iglesia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, le dice el Señor a Juan, que le escriba al pastor. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Yo conozco tus obras. ¿Usted cree que Dios conoce nuestras obras? Dice, que tienes nombre, reputación o fama, podemos decir, de que vives y estás muerto. ¿Qué reporte más fuerte? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, es decir, las pocas cosas que todavía tienes vivitas o están a punto de perderse. O sea, de repente alguien espiritualmente puede estar así, muerto espiritualmente, pero tener algunas cositas que lo tiene como colgado de un hilo de Dios. Y por eso dice, revive las cosas que están a punto de morir para que no mueras completamente. O sea, estamos colgados de un hilo a veces. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, dice. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, es decir, la palabra, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Existe algo, hermanos, que una gran cantidad de cristianos ignoran. Muchos cristianos ignoran esto. La vida cristiana tiene diferentes etapas en nuestro caminar con Cristo. Noten esto. Estas etapas son el proceso de la madurez espiritual que todo cristiano debe alcanzar. Son etapas que hay que pasar. Es como, yo decía el viernes, como un videojuego, que no puedes pasar al próximo nivel hasta que no pases el primero. La vida cristiana de alguna manera es así, es de etapa en etapas. Hay cristianos que se estancan en una etapa y no pasan de ahí. Pero fíjense, yo voy a nombrar 3 de esas etapas. La voy a nombrar de esta manera. Número 1 está la etapa de la euforia. ¿La etapa de la qué? De la euforia. Número 2, la etapa de la monotonía. ¿Cómo se llama? Monotonía. Y tercero, la etapa de la desilusión. ¿De la qué? Vamos a ver estas 3 más definidamente. Número 1, la etapa de la euforia espiritual. ¿Alguien se acuerda de esa vez? Quizás no le pasó a todos, pero es algo que le pasa a muchos cristianos cuando comienzan. Pues el primer amor, como cantamos en la alabanza, pues es algo bonito, ¿no? Cuando nos convertimos a Cristo y comenzamos a dar nuestros primeros pasitos de bebé cristianos, estábamos en la etapa del primer amor. El primer amor es como el noviazgo. Todo es pasarla bien, sentirse bien. Yo me acuerdo cuando yo era novio de mi esposa, yo solamente la pasaba a buscar para ir a comer, ir al cine, pasarla bien. Así es el noviazgo, ¿sí o no? Vamos al cine, vamos a comer, vamos a mi casa, vamos al parque, todo era pasarla bien. Pero ya cuando nos mudamos debajo del mismo techo, la pasamos mejor, para lo que pensaban que iba a decir otra cosa, ¿verdad? Los agarré ahí, ¿verdad? El noviazgo, hermanos, es ese tiempo donde todas nuestras oraciones, hablo del noviazgo espiritual, o cuando comenzamos como cristianos, es cuando las oraciones son contestadas. No sé si usted se acuerda de esa experiencia. Sentimos a Dios muy cercano, hermanos. Leemos nuestra Biblia sin parar. Quisiéramos que el culto no se acabe. Hace poquito oía un cristiano que dice, cuando comenzó, dice que se acababa un culto y se iba al otro. Y hoy, cuando pasamos un par de años en Cristo, estamos así, viendo la enseñanza así. ¿Cómo se va a acabar? Le predicamos a todo el mundo. Yo le predicaba hasta a los gatos al principio. Bueno, así es el primer amor. Esa es la euforia espiritual del cristiano nuevo.
En nuestros inicios como cristianos no estábamos pensando en el llamado. No estábamos pensando, hacíamos lo que era necesario. Hacíamos mandados, limpiábamos el baño, estábamos en esa primera emoción del noviazgo con Dios. Así es la vida del cristiano en sus inicios. Pero luego entramos en la segunda etapa y es la etapa de la monotonía. ¿Alguien se ha sentido en su vida cristiana que ha caído en inglés se dice plateau, en una meseta, así que todo es lo mismo, ni para arriba ni para abajo? La segunda etapa de la vida cristiana, hermanos, es cuando entramos en un tiempo donde ya las cosas no son como antes. Ya Dios no nos permite tener esas experiencias de sentimientos espirituales. Teníamos escalofríos, sueños, visiones, veíamos hasta en la sopa, ¿verdad?, que Dios estaba hablando. Ya Dios no nos permite tener ese tipo de experiencia. Cuando por cualquier cosa sentíamos escalofríos, por cualquier cosa llorábamos, esos tiempos pasaron y entramos en una monotonía sin darnos cuenta. La monotonía es cuando ya tenemos los hábitos cristianos muy marcados y andamos en piloto automático. Casi te levantas así, levantas la Biblia, el Salmo 23, lo cierras, oras 2 minutos, así, piloto automático. Como cuando algunos, después que se casan, lo que mencionaba anteriormente, dejan la etapa del noviazgo. La etapa de noviazgo en una relación matrimonial no debe terminar nunca. Bueno, no debe. Yo sé que la realidad es otra. Y entran en la monotonía del matrimonio. Ya todo es costumbre. Ay, vivimos juntos ya. Ahí estamos hasta que Dios quiera. La llamita de fuego se apagó. Así le pasa a muchos cristianos, hermanos. Entran en la monotonía de solo congregarse, leemos nuestras Biblias, oramos. A veces hasta servimos en la iglesia, pero todo es monotonía, solamente es rutina cristiana. Ya la euforia cristiana murió y ya no hacemos las cosas que Dios o para Dios con la misma pasión y se convierte todo en una liturgia cristiana. Yo no quiero vivir así. ¿Usted sí? Yo no, de verdad que no. A mí, yo soy una persona en lo personal, como diría Cantinflas, que si algo no tiene sentido, no puedo continuar. Y la vida cristiana, a pesar de que sí trae luchas, sí es pesada, es difícil, tiene que tener en nuestras vidas un nivel de gozo, de paz, de motivación, de gloria a Dios, de servicio. O sea, tiene que ser una vida cristiana viva, ¿sí o no? El Señor le llama la atención a otra de esas iglesias en Apocalipsis, y la llamada de atención, quiero que noten esto, hermanos. La llamada de atención no fue porque habían adulterado, no fue porque se habían robado las ofrendas, no fue porque habían dejado la palabra, ni siquiera porque habían negado su nombre. Esta iglesia, hermanos, era una iglesia dedicada, diligente, firme en la palabra, servicial y confrontaba a los falsos. ¿Cuál era la queja del Señor contra esta iglesia? Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer. Apocalipsis 2, verso 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia, ¿dónde? En Éfeso. Éfeso es el lugar, los efesios son los que vivían allí. Miren el texto lo que dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, y noten lo que va a decir ahora. De entrada dice, y el que anda en medio de los 7 candeleros. Es importante esa entrada, ese título que se da el Señor. Dice esto, yo conozco tus obras. Y tú, fíjense todo lo que le dice, tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tenían discernimiento. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu amor de novio o de novia. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, dice el Señor. Nos dice el Señor. Y haz las primeras obras. Quiero que noten que las primeras obras no está hablando que hagamos la cantidad de cosas que hacíamos antes, sino con la actitud que la hacíamos al principio, de novios de Dios. Nos manda el Señor, vuelve al noviazgo con Dios. Esa es la actitud. Es como volver a enamorarnos del Señor. Y nos preguntamos, ¿qué fue lo que nos enamoró del Señor al principio?
y solamente fue lo que Él hizo en la cruz. No fue lo que nos dio durante la vida cristiana. No fue si nos suplió o no nos suplió, porque ni siquiera habíamos caminado con Él. Fue lo que hizo en la cruz, nos salvó eternamente, hermanos. Eso produjo en nosotros una euforia espiritual, una celebración. Dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. La llama de fuego que ilumina el camino es el Espíritu Santo, hermanos. Si un ministro, levita, sacerdote, entraba al lugar santo y no había luz, imagínense, ¿no? Tumbaba todos los utensilios y qué presencia ni presencia, nada. No había camino a la presencia de Dios porque no había luz. Y el candelero es el instrumento, más bien dicho, el único instrumento en el tabernáculo que es de oro puro. No tiene madera. La madera representa lo humano, lo corruptible, lo mortal. Todos los instrumentos tenían madera cubiertos de oro, todos. Sin embargo, el candelero no, era de oro. ¿Por qué? Porque el oro representa lo espiritual y lo divino. Y ese es el Espíritu Santo. Y cuando en la iglesia, hermanos, esa es la serie que vamos a compartir próximo domingo, a iniciar, cuando en la iglesia se va el Espíritu Santo y nos ajustamos al programa, y todo ordenado y todo muy bonito y muy bien, y el Espíritu en una esquina allí arrinconado, imagínense, hermanos, ¿cómo va a ser? Dice, quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esto aplica a nivel congregacional y también a nivel personal. Me llama mucho la atención que al inicio el Señor se presenta como el candelero, el que está en medio del candelero, el que ilumina nuestra vida, el que nos da vida. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes? Que 5 tenían aceite y estaban encendidas con su vida espiritual y encontraron el camino cuando vino el novio, tocaron la puerta, entraron. 5 no, se fueron a llenar las lámparas y llegaron tarde. Bueno, tiene una alusión a lo mismo. El Señor les dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Miren, permítanme decir esto. Ese candelero al que se refiere el Señor para la iglesia o para nuestra vida en lo personal, hermanos, esa llamita espiritual es la que mantiene esa vida que nos impulsa a buscar de Dios. Yo lo he dicho siempre, si soplan esa llamita y se apaga, hasta ese día somos cristianos. Es por la ayuda del Espíritu Santo de Dios, hermanos, que hacemos las cosas de Dios. No se le olvide eso, porque hay cristianos que se jactan, dicen, yo lo que quiero es santidad. Bueno, eso no lo produces tú. Eso que estás diciendo es lo que el Espíritu te está pidiendo a ti. Porque a veces se siente como que uno es más, yo lo que quiero es consagrarme. Suena muy santo, ¿verdad? No, eso, lo que estás haciendo es hablando el deseo del Espíritu. Él lo produce. El deseo de santidad no viene del ser humano, hermanos. Congregarnos, por eso es que para el no cristiano venir a la iglesia es bueno de visita, pero ya. Pero para nosotros es una necesidad congregarnos, porque el Espíritu pone en nosotros ese querer como hacer. Esto quiere decir, hermanos, que un cristiano y hasta toda una iglesia puede predicar bien la palabra, puede ser una iglesia íntegra en las finanzas, puede hacer evangelismo, ayudar a los pobres, incluso crecer en números, pero a la misma vez perder su primer amor. A mí me da miedo, mucho miedo eso, perder el primer amor. Hay veces, hermanos, que yo, si me siento cansado y tengo que hacer algo, en ese momento siempre pienso, el cansancio es cuando se va el ánimo de hacer lo que sea. O sea, no es que estamos cansados de Dios, pero el cansancio te dice, no tengo deseo de nada. Y ese cansancio que a veces experimento lo uso como un ejemplo, de decir, Señor, que yo nunca me sienta así contigo, cansado de ti. A cualquiera nos puede llegar ese momento, hermanos, pero va a depender de nuestro caminar diario, de nuestra gotica o granito de arena de cada día para mantener esa llamita encendida, porque se va apagando. ¿Cuántos se acuerdan de 1 Samuel 3 y dice, cuando casi la lámpara se estaba apagando, el Señor llamó a Samuel? ¿Por qué se estaba apagando? Porque el sacerdote estaba roncando. Así, casi se cayó de la silla durmiendo y se mató. Elí.
Y dice la Biblia así, hermanos, cuando casi se apagaba así la lámpara, dice, llamó el Señor a una chispa nueva, al profeta Samuel. Era un niño. Samuel, dígame, Eli. No soy yo que te estoy llamando. Ve, si te llamo otra vez, dile, heme aquí, Señor. Y se volvió a encender esa chispa sacerdotal que es el trabajo de un pastor y de un varón en su casa o de una mujer soltera en su casa, de mantener esa lámpara encendida, hermanos. Por medio de la palabra, la oración, la intercesión, el servicio a Dios, la adoración, todos los días. Ayer veía una noticia, creo que fue en París, no sé si mi esposa me ayuda, pero The Eternal Flame le llaman a la cosa de los soldados, trayendo o conmemorando la guerra, y encienden una llama, pero nunca la apagan. Creo que se llama The Eternal Flame, ¿verdad? No se apaga. Así debe ser nuestra vida cristiana, hermanos, que no se apague jamás. ¿Cómo es esto, pastor? ¿Cómo podemos caer en una coma espiritual? Suena exagerado eso, hermanos, hasta que nos asalta esa realidad. La monotonía nos puede engañar y podemos caer en el engaño del activismo sin relación con Dios. La monotonía nos mantiene en un programa de piloto automático. Mañana es domingo, mañana hay que ensayar, hay que estudiar, hay que predicar, hay que limpiar la iglesia, hay que ir aquí, hay que hacer cosas. Ya es como decir, el 14 de febrero hay que comprar flores, cumpleaños hay que comprar regalos. Eso es monotonía. Hay una diferencia en relación, que cuando del amor brota, como cuando dice que Salomón, David, de su corazón dice, le quiero dedicar el templo al Señor. Sabemos que es un deseo espiritual, pero no fue así como, se cumplió la fecha, hay que comprar un regalo. Hermanos, ¿se imagina que usted a un cumpleañero le diga, bueno, hoy es tu cumpleaños, ¿qué vamos a hacer? ¿Hay que regalarte algo? ¿Cómo se siente eso? Mal, ¿sí o no? Especialmente las mujeres. Los varones dicen, dámelo, hombre. Pero las mujeres, que son un poco más sensibles, es diferente cuando hay un primer amor, hermanos. La monotonía cristiana es el lugar más peligroso donde podemos caer como cristianos, hermanos. Por la razón de que al pensar en lo que es repetir cada semana nuestras actividades cristianas, de leer nuestra Biblia, orar unos minutos, congregarnos, diezmar, servir, etcétera, nos hace sentir que todo está marchando bien. Estamos con el checklist. Fui a la iglesia, leí la Biblia, eso, todo bien, seguimos. No, hermanos, Dios quiere una relación. Podemos hacer cosas para Dios sin necesariamente tener una relación con Él. La tercera etapa en la que todo cristiano entrará, hermanos, es la etapa de la desilusión. Suena fuerte eso, suena feo. Cristianos desilusionados. Bueno, recuerde que la desilusión puede venir no porque Dios quiere, sino por nuestras expectativas erróneas. Esperábamos algo que no era lo que Dios había intencionado. ¿Y qué pasa? Nos desilusionamos, ¿sí o no? La etapa de la desilusión. En una ocasión David se sintió como si Dios lo había abandonado por completo. David sentía a Dios lejos de su necesidad. Ya no sentía a Dios como antes y escribió el Salmo 22. Fíjense lo que hace David. Me voy de la iglesia. Ya Dios no me habla. No, se puso a escribir un salmo. El Salmo 22:1 dice, Dios mío, estaba profetizando al Mesías. ¿Por qué me has desamparado? Aquí es donde vemos otra vez el texto de doble referencia. David estaba experimentando en este momento eso. Y Dios a propósito lo permitió. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Hermanos, esto se siente como una depresión cristiana. Porque se siente un vacío momentáneo que tú dices, wow, qué bajón. ¿Alguien lo ha experimentado? Dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes. ¿Imaginas tú hora y hora y horas y horas? Y de noche y no hay para mí reposo. Esto es una verdad cristiana, hermanos, que debemos entender. ¿Acaso Dios abandonó a David? Pregunto. ¿Se alejó Dios de David? En Josué 1:9, no tienen que leerlos, permítame decirle este texto bien rápido. Dice, Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas.
En Mateo 28:20 dice Jesús: he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Y los jueves, pastor? ¿Y los lunes cuando el jefe está bien? Todos los días. Todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Y la eternidad, mucho más. La etapa de la desilusión, hermanos, es cuando ya Dios no nos brinda esa euforia emocional como al principio. Esa etapa es donde ya Dios quiere que aprendamos a confiar en Él a pesar de las circunstancias. Dios quiere que nuestra fe no dependa de lo que podamos sentir o no. Es la etapa donde ya Dios nos da el empujoncito en la bicicleta y quiere que pedaleemos sin sentir sus manos atrás. Camino a la madurez, pero trae desilusión porque ya no sentimos a Dios. Ese sentir de Dios, hermanos, trae como una alegría espiritual, pero es emocional más que nada. Ay, se siente así, ay, la presencia del Señor. Luego te da el aire, te da escalofrío. Su presencia, es el aire acondicionado. Porque andamos buscando otra vez esa euforia, hermanos. En tiempos de la euforia espiritual, donde todo es paz y gozo, hermanos, y experiencias espirituales con Dios, es un tiempo donde Dios quiere que nos llenemos de su palabra. Esa euforia es como una bebida energética, hermanos, que nos ayuda a aprovechar el tiempo con la palabra de Dios, para que cuando lleguen los momentos donde no sentimos a Dios, toda esa palabra que absorbimos nos ayude a permanecer. Pregunta para ir sobre el final: ¿cómo puede un cristiano caer en un estado de coma espiritual? Precisamente cuando nos estancamos en las dos primeras etapas, en la euforia espiritual y en la monotonía. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos tuvieron un tiempo de euforia espiritual, usted lo recordará, al igual que los discípulos de Jesús al inicio de su caminar con Cristo. Todo era milagros, maravillas, multiplicación, sanidades y sacar demonios. ¿Te imaginas una iglesia así? No, llegáramos aquí el lunes y nos vamos el domingo. Luego que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo, inmediatamente comenzó la fiesta. Celebraron la travesía del Mar Rojo y cantaron el cántico de victoria. Y en ese momento, hermanos, fue el momento eufórico del pueblo que salió de Egipto. Sin embargo, digo esto bien grande, sin embargo, ese mismo pueblo que se encontraba en la etapa de la euforia espiritual, entraron en la segunda etapa en el desierto, cayeron en una monotonía espiritual que les duró 40 años. Aquí es donde viene el susto. ¿Cuánto duró la monotonía? Y dice la palabra que finalmente quedaron muertos en el desierto. Pero todo eso, hermanos, se torna un problema porque no sabemos, no lo sabemos. La monotonía trae apatía y sueño espiritual. Nos apaga por completo, llevándonos a una posible muerte espiritual. Es por eso que Pablo, en Efesios 5:14, noten lo que le dice a los de Éfeso. Efesios 5:14 dice: por lo cual dice, le está diciendo a los de Efesios, despiértate tú que duermes. Dígale que está a su lado, despiértate. Y al otro que está al otro lado, dígale, despiértate. Algunos sí estaban dormidos. Cuando dije despiértate, hicieron así. Y dice luego, y levántate de los muertos. ¿Qué significa esto? De la muerte espiritual. Dice, y te alumbrará Cristo, te iluminará, te dará la luz para que sigas con vida. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Cada momento es importante para invertir en lo espiritual. Porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. La etapa de la monotonía es una etapa peligrosa si no sabemos enfrentarla. Ya sabemos lo que es. El viernes hablamos de por qué el Señor no nos quita las dolencias. Complementa la enseñanza de hoy. Cuando nos sentimos así, no es tiempo de sentir o de experiencias eufóricas, sino de seguir en la palabra, seguir orando, seguir, y vamos a llegar a un punto donde vamos a sentir así como que algo se destapó en el corazón.
pero hay que seguir. La razón por qué caemos en una monotonía espiritual es porque experimentamos esos tiempos donde ya no sentimos a Dios como antes lo sentíamos. Ya esa euforia espiritual que teníamos al principio de nuestra conversión ya no nos hace sentir igual, ya no es lo mismo. Y vamos lentamente perdiendo la pasión por las cosas de Dios y caemos en la apatía y en la frialdad espiritual sin darnos cuenta, hermanos. Así, esa monotonía continúa por mucho tiempo y comenzamos a endurecer nuestro corazón, provocándonos o un paro o un infarto espiritual. ¿No se han preguntado, iglesia, por qué las iglesias de hoy, para mantener a sus congregantes contentos, tienen que estar de concierto en concierto? ¿Nunca se ha preguntado eso? En la iglesia son 2 horas y media de música y 15 minutos de palabra. ¿Saben por qué? Porque hay que mantenerlos con la euforia, porque se aburren, no se afirman en el Señor, hermanos. Hay que mantenerlos en los columpios espirituales. Que se sientan bien. ¿Por qué? Porque cuando caemos en la monotonía comenzamos a actuar como si la iglesia es muy aburrida, porque no vinimos a sentirnos en un lugar de diversión, ¿verdad que no? ¿Cuántos se sienten divertidos en el hospital? ¿Cuántos le dicen al doctor, ay, qué aburrido el hospital? Nadie, porque el hospital es un lugar donde llegamos, hermanos, para ser sanados, para ser fortalecidos, restaurados. Es por eso que nunca pasan de ser bebés espirituales a cristianos maduros, porque hay que mantenerlos en los columpios espirituales, entreteniéndolos para mantener esa euforia viva. En el tiempo de la monotonía espiritual, hermanos, es donde estamos más propensos a amargarnos, es donde Satanás se aprovecha de nuestra indiferencia y apatía espiritual, y es donde caemos más fácil en pecado por la desilusión y la insatisfacción en la que nos encontramos espiritualmente. Cuando un cristiano hoy día se siente insatisfecho en su corazón, no se va a orar o a leer la Biblia o a buscar, a escribir un salmo como David. No, vamos al cine, vamos al mall, abre el dispositivo, vamos a esto. O sea, buscamos alternativas materiales terrenales. Y al ratico, otra vez estamos con el mismo vacío. Sin darnos cuenta, hermanos, comenzamos a alejarnos de Dios. Súbitamente nos llega la muerte espiritual sin darnos cuenta. Yo recuerdo, hermanos, cuando a mí me pasó en una etapa de mi vida como cristiano, creo que a la mitad del camino, me llegó un bajón así, pero impresionante, hermanos. Y esos días me la pasaba llorando, porque no entendía. No sabía yo descifrar por qué me sentía así. Lloraba, decía, a lo mejor yo orando decía, Señor, a lo mejor pequé y no me di cuenta, o tengo un pecado escondido, o no tengo fe, o no nací de nuevo. Me estaba volviendo loco. Yo recuerdo un día, mi suegra es testigo de esto, porque estaba llorando tanto, hermanos, estaba sosollando, tirado en el suelo. Mi suegra entró a la oficina y me estaba pasando la mano. Pero unos llantos y me metía debajo del escritorio de la oficina donde trabajo. Me sentía así como una depresión espiritual, pero profunda, hermanos. Y yo recuerdo que lloraba y oraba. Y decía, Señor, ayúdame. Y buscaba 1000 soluciones. Me pasó como Job. Pero algo, hermanos, que recuerdo es que a pesar de sentirme así, en el fondo sentía como que Dios me miraba de lejos así. Y no hacía nada. Y yo lo entendí como necesario. Me dejó así. Se ve como cuando un niño se cae y la mamá, que es más sensible, ¡ay, mi hijo! Y papá le dice, déjalo, deja que se aprenda a levantar solo. Déjalo que aprenda para que no se caiga tanto. Déjalo que no dependa tanto, ¿verdad? Que hay que enseñarlos, ¿sí o no? Enséñalos a pescar, no pesques por ellos. Y el Señor me dejó caer en mi corazón esa realidad. Tienes que aprender, me dijo, aprende a depender de mí aunque no me sientas. Y usted ha escuchado otra experiencia que tuve del gozo del Señor que me pone en mi corazón, pero ya con entendimiento, cuando viene ese momento, ya yo sé. Ya no estoy, ay, se fue el Señor, me abandonó. Ya no, porque ya entiendo. Muchos de ustedes quizás no sabían, pero ya lo saben. ¿Sí entendieron eso? Bueno, en la iglesia, hermanos,
quiero terminar bien, así que me voy a tomar unos minutos, ya estoy terminando. En la iglesia existen Jobs y existen hijos pródigos. Los dos en la Biblia enfrentan luchas de sufrimiento, ¿sí o no? Los dos, pero son sufrimientos diferentes. Por un lado vemos a un Job, un hombre de Dios, íntegro, que pasó por una prueba fuertísima. Y no pasó la prueba porque estaba pecando, porque abandonó a Dios o porque no creía. Era un trato con Dios sobre su vida, un trato de Dios con Job. Y Job era un hombre fiel, así buscaba a Dios y pasó un momento duro, hermanos, como algunos de nosotros. Pero luego vemos al hijo pródigo, que el hijo pródigo pasó un momento difícil también, pero fue por su negligencia, por su pecado. Pero algo que me llama la atención, hermanos, es que los hijos pródigos son más genuinos cuando en verdad se arrepienten. Y vuelven a la iglesia comprometidos, entregados, y los hermanos mayores que están en la iglesia, que se creen más justos, a veces se quedan fuera. Esas son las cosas que pasan en la vida cristiana. Cuando nos creemos como que estamos muy firmes y hablamos de los que no están así como que no, el hermano o la hermana ya, lo que pasa es que no lee la Biblia y nos sentimos como más. Por eso la palabra dice, si alguno cree que está firme, mire que no caiga. Todos estamos en las manos del Señor por gracia. Como dice Romanos 11, no pienses que eres tú que sustentas la raíz te sustenta a ti. Miren, quizás no todos los que estamos aquí, hermanos, estamos en una coma espiritual, yo entiendo eso. A lo mejor no todos están experimentando alguna sequía espiritual en sus vidas, pero para aquellos que reconocen que necesitan los electroshock de Dios, el Señor te dice, escúchame bien, Talita Kumi. ¿Sí entendieron? A ti te digo, levántate. El Señor quiere levantarte de la coma espiritual en la que te encuentras. Dios quiere extender su mano y fortalecer tu vida. Quiero terminar con Ezequiel 37, los de la alabanza pueden pasar si quieren. Vamos a terminar leyendo Ezequiel 37, verso 4. Debo aclarar que si tú no has entregado tu vida por completo al Señor, no necesitas electroshocks, necesitas nacer de nuevo. Necesitas entregar tu vida al Señor por completo para que te dé su Espíritu Santo y en un instante naces de nuevo, te resucita espiritualmente. Esta enseñanza va más dirigida a cristianos que ya nacieron de nuevo, pero que se han ido alejando, enfriando y están a punto de caer en una coma espiritual. Ezequiel 37:4 dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, es lo que estoy haciendo por medio de la palabra, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros. Fíjense lo que dice, espíritu habla de vida. Un día nacimos de nuevo en Cristo, ¿sí o no? Y entró en tu vida y en la mía espíritu, dice, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, nos dio fuerza espiritual. Y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos. Se parece a Génesis 2:7, hermanos, cuando el Señor creaba a Adán. Dice, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Y luego dice con E mayúscula, Espíritu Santo de Dios, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Denle un aplauso al Señor. Póngase de pie. Hermanos, en la vida cristiana tenemos que desarrollar un carácter manso y humilde. Comenzando como pastor, siempre me daban consejos como, nunca te pongas tú en el nivel espiritual que tú piensas estar.
Deja que la palabra te diga cómo estás. La palabra es el espejo del alma. Podemos ir a un médico y nos dice cómo está nuestro cuerpo físico, pero solo Dios conoce el corazón espiritual. Y yo sé que cuando ya tenemos tiempo en el Señor, creemos, nos sentimos que ya maduramos, ya ha pasado 15, 20, tengo que ser maduro. Y no, a veces estamos en la misma. Y estas enseñanzas vienen como una alerta, un despertar en nosotros para que lo tomemos muy en cuenta. En la noche de ayer me presenté delante del Señor, le dije: Señor, yo sé que el que enseña la palabra a veces piensa que no necesita la palabra, pero aquí estoy, Señor. Evidencia mi corazón, Señor. Estoy en coma espiritual, le pregunté. Y eso es de cada uno de nosotros, preguntarle a Dios. Yo pienso que de la manera que vas a saber, para que no se vayan confundidos, una coma espiritual o síntomas de ello es cuando nuestro diario vivir, hermanos, no está involucrado con las cosas de Dios. Solamente cuando venimos a la iglesia es cuando conectamos el teléfono y hacemos del edificio un cargador espiritual. Y es peligroso. Debemos de vivir diario en la voluntad del Señor. Que nuestro respirar sea para su gloria. Que todo lo que respire alabe al Señor. Vamos a orar. Señor, te presentamos esta palabra en nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu acomode las cosas donde van, Señor. Yo sé que es fácil para nosotros medirnos de manera horizontal y sentirnos bien. Pero cuando te miramos a ti en el espejo de la perfección, nos quedamos muy cortos, Señor. Y queremos volver a ese primer amor. Quizás seamos una iglesia de sana doctrina, Señor, pero la pregunta es: ¿está encendido tu candelero, Señor? ¿Está tu Espíritu Santo obrando, guiándonos en cada decisión, en cada intención? ¿Está el Espíritu Santo en la alabanza de tu pueblo, Señor, en los servidores, en el pastorado, en el liderazgo de este lugar, Señor? Háblanos, Señor, exhórtanos. Y si hay algo que corregir, como dice David en el Salmo 139, examina mi corazón y mira a ver si hay en mí caminos de perversidad. Examínanos, Señor. Te permitimos que entres en lo más profundo y saques a la luz lo que allí hay, Señor, para no ser sorprendidos por un infarto o un paro cardíaco en el corazón espiritual. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos venido ante ti, no con palabras que te quieran persuadir. Hemos venido ante ti, reconociendo que vivimos lejos de ti. Digamos una vez más: hemos venido ante ti, no con palabras que te quieran persuadir. Hemos venido ante ti, reconociendo, Señor, reconociendo que vivimos lejos de ti. Pon tu fuego en mí, purifícame. En tu altar quiero estar.
de amor para hacer tu voluntad. ¿Cómo podré pedir, Señor, que nos bendigas si vivimos en rebelión? Señor, cada día a través de tu palabra. Gracias por tu exhortación, Señor, esta mañana. La recibimos en nuestro corazón, oh Dios. Trae un despertar, Señor, a tu iglesia. Que podamos, Señor, por sobre todas las cosas, ponerte a ti, Señor. Tú, nuestro primer amor, nuestro gran amor, el que anhelamos un día ver y estar para siempre contigo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. ¿Cuánto damos gracias una vez más? Con un fuerte aplauso al Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que su presencia nos acompañe.